Bueno, eh, usualmente lo que se pregunta tanto en los exámenes finales hechos por el Departamento de Cálculo y Geometría Analítica, como los exámenes finales pues, hechos por un servidor y los parciales, usualmente son polinomios cúbicos o polinomios cuadráticos. De ahí no pasamos por el grado de dificultad que implica. Cuando nosotros tenemos polinomios o funciones, más bien dicho, funciones, no polinomios. Vuelvo a repetir nada más esta parte. Usualmente lo que se pregunta son funciones polinomiales de grado 3 o de grado 2. Cuando las funciones no son polinomiales, son funciones de este tipo, pues el análisis se vuelve más complicado y esto sale de los alcances del curso. Vamos a hacer en primera instancia este primer ejercicio, ¿sale? Recuerden que es derivar una y dos veces para lograr, entonces, igualando a cero con la primera derivada, máximos y mínimos, segunda derivada, puntos de inflexión. Vamos a realizar la primera derivada de esta función. Si me ayudan, por favor. Sería 2 sobre 3 raíz cúbica de x. A ver, ya no entendí. 2 sobre 3. Ajá, y eso multiplicado el 3 por una raíz cúbica de x. A ver, los demás qué dicen. Bueno, como la fórmula que aprendimos solo era para raíces cuadradas, yo lo hice por la que me sé, que es bajar el exponente, le restas 1, así. Ajá. ¿Y cuál es el resultado del exponente? Es menos un tercio, si no me equivoco, que eso lo podemos pasar de denominador. Y nos quedaría 2 por 3 por un tercio, x a la un tercio, o raíz cúbica de x. Ajá. Lo único que cometiste, Juan, fuiste, ¿verdad? Quien me dijo en primera instancia, o quizá te escuché mal, es que la raíz es cúbica. Sí dije cúbica, profe. Sale, muchísimas gracias. Perdón por no haberte escuchado. Entonces, es correcto lo que hizo su compañero, tanto Juan como Santiago. Esta es la derivada. Ahora, el criterio de la primera derivada me dice que tengo que igualar a cero, ¿verdad? Así que 2 entre 3 veces la raíz cúbica de x igualado a cero. ¿Y qué hago para despejar esta ecuación, por favor? Lo que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando. Pero si Nos paso quedaría, multiplicando esto me da cero. Y llegaría a que 2 es igual a cero. ¿Qué hacemos? ¿Lo echamos a correr? ¿Llamamos a un ingeniero? Saca, rácatelas. 2 es diferente de cero. ¿Y qué hacemos? A ver, ayúdenme a pensar, por favor. ¿Ya terminamos el ejercicio? podríamos racionalizarlo para pasar esa raíz arriba y luego el puro número pasarlo hacia que divida a cero. Pero te sigue Entonces, quedando x abajo. Y te va a quedar cero en términos de una expresión de x. A ver, vamos a racionalizar como dice su compañero. A ver, 2 entre 3 veces la raíz cúbica de x. ¿Por qué tengo que multiplicar para racionalizar? Por favor. por raíz cúbica de x. Nope. Porque si multiplico por la raíz cúbica de x, me da raíz cúbica de x al cuadrado y sigue quedando una raíz. Sería raíz cúbica de x al cuadrado. Eso sí, si yo multiplico por la raíz cúbica de x al cuadrado, tanto arriba como abajo, yo en el denominador tendría raíz cúbica de x cúbica, que es x. Y sería 2 entre 3 veces x multiplicando a la raíz cúbica de x al cuadrado. Eso sí es correcto. Y esto va a ser igual con cero. Y luego, puedo pasar multiplicando esto hacia acá. Y tengo que 2 raíz cúbica de x al cuadrado es igual con cero. El 2 lo paso dividiendo, tampoco hay impedimento alguno.
y llego a que la raíz cúbica de x al cuadrado es igual con 0. Vamos bien, y luego. Podemos elevar ambos términos al cubo. Sí, para despejar, ¿verdad? Y me queda que x cuadrada es igual con 0. Y sacar raíz cuadrada en ambos lados y me queda que x es igual con 0. Sale, perfecto. Y luego, ¿cuál sería el punto de análisis para saber si es máximo o mínimo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez que encuentre el valor de x, recuerden, hay que sustituirlo en la función original para encontrar el valor de y. Así que si x es igual con 0, sustituyendo x igual con 0 en y igual a 1 más x a la 2 tercios, ¿cuánto vale y? 1. Y por lo tanto, ¿cuál es el punto de análisis? El 0,1. Ajá. Ese es nuestro punto que tenemos nosotros como punto de análisis. ¿Sale? Ahora, en color azul voy a hacer una segunda metodología. ¿Es correcto lo que dijo su compañero Santiago? Hay que racionalizar. Si ustedes no racionalizan y se quedan con una expresión de este tipo, también alguien pudiera decir, yo de la expresión, esta es una segunda metodología, ¿sale? Alguien también pudiera decir, yo despejo y dejo que y menos 1 es igual a x a la 2 tercios. ¿Sale? Después todo lo elevo al cubo. Si elevo todo al cubo, llegaría a que y menos 1 al cubo es igual a x al cuadrado. No sé si estén de acuerdo conmigo. Digan sí o no, al menos. Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestro. Bueno, como me dijeron que sí, ahora deriven esto de forma implícita. Sería 3 por y menos 1 por y prima. No, pero te hace falta todavía. Esto es y menos 1 al cuadrado. Es como si derivaras en x. Sería 3 por y menos 1 elevado a la 3 menos 1, que es al cuadrado. ¿Qué fue lo que te faltó decir? El Ah, cuadrado. ajá, ahora sí. Por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Sí, por y prima. No, por y prima nada más, ¿no? Ah, bueno, sí, porque la derivada de y es 1. Ajá, y eso por y prima. Sale. ¿Y del lado derecho? Pues 2 veces x, que es la derivada de x al cuadrado. Si yo despejo de aquí a y prima, me queda que es 2x entre 3 por y menos 1 al cuadrado. Y si esto lo igualo a 0, pues entonces esto pasa multiplicando y me queda que 2x es igual con 0 y que x es igual con 0. Mismo resultado que se había obtenido a través del primer procedimiento que sugería su compañero Santiago. Así que se llega exactamente al mismo punto, al punto de análisis 0,1. Ahora, recuerden que, aunque no me queda muy derechita la línea, lo que tenemos que hacer es dividir al intervalo de menos infinito a infinito en el valor de x que nosotros estamos encontrando. En este caso, el valor de x fue x igual con 0. Y eso nos da dos intervalos para este caso, que sería de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Y hay que evaluar la primera derivada con un valor perteneciente a cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, x igual a menos 1. Y para el intervalo de la derecha, x igual a 1. Me voy con los valores enteros más cercanos. Y para esta primera derivada, entonces, si yo la primera derivada la evalúo en menos 1, ¿qué obtendría? Eso ya lo 2 pueden hacer sobre ustedes 3. con esta o con la implícita, no, porque nada más tenemos en y. Lo pueden hacer con la que ya habíamos obtenido. Ajá. ¿Cuál es? 2 sobre 3 por raíz cúbica de menos 1. Sí, pero ¿cuánto vale la raíz cúbica de menos 1? Sería un complejo, entonces no nos sirve a No. nosotros. Un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé menos 1. Menos 1. Pues menos 1, sí. Entonces es menos 2 tercios. Ahora, como es negativa la primera derivada, observen ustedes aquí, a la derecha, dice que si la primera derivada es negativa,
la curva es decreciente. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, la curva es decreciente en el intervalo donde estoy tomando el valor. El intervalo donde estoy tomando el valor es de menos infinito a 0. Y si yo evalúo esta derivada en 1, pues se convierte esto en 2/3, porque la raíz cúbica de 1 es 1 por 2/3, pues 2/3. Y como es positivo, observo yo que cuando la primera derivada es positiva, pues entonces la curva es creciente en el intervalo. Así que la curva es creciente. ¿En qué intervalo? Pues en el intervalo de 0 a infinito. ¿Sale? Así que tenemos que decrece en los números negativos y que crece en los números positivos. Y luego, ¿qué más hacemos? Usamos la segunda derivada para determinar su concavidad. Ajá. Y para analizar también si existen puntos de inflexión. ¿Y cuál es la segunda derivada? A ver, vamos a tomar esta, que es la más sencilla. ¿Cuál sería la segunda derivada? Ya menos 2 novenos Ajá, de x a la menos 4/3. ajá. Y esto sería igual, muy bien, Santiago, menos 2 novenos de 1 por x a la 4/3. Y este exponente fraccionario lo podemos poner como una raíz con una base elevada a la cuarta potencia. Así que esto sería menos 2 sobre 9 veces la raíz cúbica de x a la cuarta. Ahora, tenemos exactamente el mismo problema si nosotros lo igualamos a 0 para encontrar los puntos de inflexión. Pero pudiéramos entonces nosotros, como propone su compañero Santiago, racionalizar. Así que de una vez vamos a racionalizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta raíz y este exponente fraccionario? Se puede racionalizar así de manera directa o antes puedo yo separar una componente entera de x y dejar a una raíz, la cual es así la racionalizaré. Podemos separar la componente entera. Sería x por raíz cúbica de x, ¿no? Exacto. Esto es menos 2 entre 9. Yo sé que la raíz cúbica de x a la cuarta es x cúbica por x. Así que esto lo separo en dos raíces cúbicas. La raíz cúbica de x cúbica y la raíz cúbica de x. Raíz cúbica y cubo se cancelan y me da, como decía su compañero Santiago, x por la raíz cúbica de x. Así que esto sería 9 veces x, raíz cúbica de x. Y luego, entonces multiplicamos nosotros por la raíz cúbica de x al cuadrado entre raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Y eso a qué nos da igual? A menos 2 raíz cúbica de x al cuadrado sobre 9x cuadrada. Perfecto. Porque yo sé que la multiplicación de estos dos elementos me da x. Por esta otra x me da el x al cuadrado en el denominador que dice su compañero Santiago. Así que es menos 2 raíz cúbica de x al cuadrado sobre 9x al cuadrado. Ahora sí, si esta expresión la igualamos a 0, ¿qué obtendríamos? Que menos 2 por raíz cúbica de x al cuadrado va a ser igual a 0. Pasamos ese menos 2 dividiendo y nos quedaría... Sería algo similar como lo de acá, ¿no? sí, Arriba. También el menos 2 pasa dividiendo y me queda que raíz cúbica de x al cuadrado es igual con 0 y que x es igual con 0 también, ¿verdad? sí. Y bueno, si nosotros analizamos ahora, y están de acuerdo que si esto lo vuelvo a sustituir aquí en la función original, vuelvo a llegar exactamente a este mismo punto de coordenada 0,1. Así que ese mismo punto me está diciendo puede ser un máximo, un mínimo y un punto de inflexión. A ver, sigo bajando esto. Voy a analizar nuevamente a través de la segunda derivada. Encontramos que otra vez el punto es 0, nos vuelve a subdividir esto de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Tomo dos valores, por ejemplo x igual a menos 1
y x igual a 1, pero estos tienen que ser sustituidos en la segunda derivada, así que la segunda derivada evaluada en menos 1 y la segunda derivada evaluada en 1. Y la segunda derivada pues es esta, o bien ya simplificada, esta de aquí. La que ustedes quieran, o cualquiera de los pasos intermedios, da exactamente lo mismo. Pueden tomar también esta, etcétera. ¿Cuál sería el resultado? Por ejemplo, en esta última que está cuadriculada, aquí se ve claramente que está elevado al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto les da? 1, Y raíz cúbica de 1, 1, 1. Y 1 multiplicando a 9 en el denominador, pues 9 en el denominador. ¿Cuál es el resultado entonces de evaluar la segunda derivada en menos 1? menos 2 novenos. Sí, menos 2 novenos. Ahora, cuando es negativa la segunda derivada, me habla que es cóncava hacia abajo. Así que voy a poner que por lo tanto la curva es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito a 0. Ahora, si sustituyo 1, ¿cuál es el resultado? Menos 2 novenos. También menos 2 novenos. Perfecto, Juan David. Y por lo tanto, entonces, la curva sigue siendo cóncava hacia abajo, en el intervalo de 0 a infinito. Ok, entonces, de lo que nosotros tenemos hasta este momento, si nosotros dibujamos nuestro sistema de coordenadas, tenemos que el punto P de coordenadas 0,1, 0 en X, 1 en Y, resultó ser un punto donde yo tengo una concavidad inferior hacia menos infinito y hacia más infinito. Al mismo tiempo resulta ser un máximo o un mínimo. Ahora, tengo de dos sopas. O esto viene así, ¿sale? Porque me dice que decrece primero de menos infinito a más infinito y luego que crece de infinito, de 0 a infinito. O bien, pues que esto hubiera sido así, lo cual no se puede porque me dice que en este intervalo la curva lo que está haciendo es crecer. Y a mí lo que me dice es que decrece. Entonces, ojo, con el criterio de la primera derivada me dice que de menos infinito a 0 decrece. Viene decreciendo, decreciendo y llega hasta este punto. Después, de 0 a infinito me dice que la curva crece. Así que me voy creciendo hacia infinito. ¿Vale? Bueno, esto está medio mal dibujado. No soy experto yo dibujando. El chiste es que se entienda. Y me dice que en ambos puntos, en ambos intervalos, perdón, la curva es cóncava hacia abajo. Observen que la concavidad es hacia abajo en ambos puntos en ambos intervalos a través del criterio de la segunda derivada. Entonces, la curva que se estaría formando es algo así. Si nosotros lo mostramos en GeoGebra, pues esto es lo que tenemos. ¿Sale? Y nosotros podemos determinar que como viene decreciendo a través del criterio de la primera derivada y luego vuelve a crecer en el punto de coordenadas 0,1, pues no se van a tener valores ya menores a este punto. Así que el valor que estamos obteniendo también es un mínimo absoluto. Así que este punto de coordenada 0,1 es un mínimo absoluto. No tenemos valores menores a este valor. ¿Dudas de este ejercicio? No, maestro. Gracias, Santiago. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo salió el menos 2 novenos? Háblame un poquito más fuerte, por favor, José. ¿Cómo salió el menos 2 novenos? Ah, de la multiplicación de 2/3. Aquí me remito a la primera derivada. Aquí, expresada
de forma exponencial. La voy a volver a señalar. Esta es la primera derivada, así que voy a volver a derivar la primera derivada para obtener la segunda derivada. Es la multiplicación de 2/3 por menos 1/3. Eso te da menos 2/9, que es lo que tenemos nosotros aquí. ¿Sale? Gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿podría explicar rápido la segunda metodología? Es que me quedé con un poco de confusión. ¿Que si Que podría explicar qué? la segunda metodología que hice. Ah, sí, con mucho gusto. Tenemos que y más 1 es igual a x, es igual a 1 más x a la 2/3. Lo que hago es despejar el 1 restando hacia el lado izquierdo y me queda y menos 1 igual a x a la 2/3. Después, el denominador, pues lo voy a cancelar. Así que todo lo voy a elevar al cubo. Elevo al cubo lado izquierdo y lado derecho. Así que y menos 1 al cubo del lado izquierdo y va a ser igual a x a la 2/3 elevado al cubo. Si multiplico los exponentes, 3 que multiplica y que divide se cancelan y me queda x al cuadrado al lado derecho. Ahora sí, esta función y más 1 igual, perdón, a 1 más x a la 2/3 es exactamente la misma que y menos 1 al cubo igual a x al cuadrado. Esto yo lo puedo derivar de forma implícita. Derivo del lado izquierdo. Sería 3 por y menos 1 elevado a la 3 menos 1, que es 2, por la derivada de y, que es 1, y por la derivada de y respecto a x. Y derivo del lado derecho. La derivada de x cuadrado es 2 veces x. Como todo lo estoy derivando respecto a x, pues entonces despejo la derivada de y respecto a x. Le está estorbando 3 por y menos 1 al cuadrado, que está multiplicando, pasa dividiendo y es esta expresión. Ahora, si esto lo igualamos a 0, llegamos exactamente a lo mismo, que x es igual con 0, porque la única manera para que esto sea 0 es que el numerador sea 0, por lo tanto x debe valer 0. Y eso es lo que se hizo en la segunda metodología. Ya es que me había perdido en igualar a 0, pero ya. También tengo otra duda. Sí, ¿El dime, máximo dime. absoluto es el mismo que aparece en la parte de arriba, en el que marcamos de negro? Sí, es el mismo punto, pero no es máximo, es mínimo. Si tú observas aquí en la gráfica, el punto que se está obteniendo es un mínimo. No hay valores que sean menores a este valor de coordenada 0,1. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Más dudas? Bueno, elijan cuál de los dos ejercicios quieren hacer a continuación. ¿Cuál de los dos polinomios cúbicos? ¿El primero o el segundo? Primero. Ok. ¿Alguien más dice el primero? Primero. Sale Juan David. ¿Alguien más dice el primero? El segundo. Ok. ¿Quién más vota por el segundo? ¿O siguen diciendo primero? Abran micrófono. Harumi. El primero también, Harumi. A ver, ahorita parece que la mayoría es el primero. Levanten la manita, por favor, de manera virtual para ver quiénes quieren el primero. Cuento. Y si son más de 20, pues entonces hacemos el primero, si no hacemos el segundo. Levanten la mano por el primero. Por el primero, entonces. Levanten la mano. 5 segundos más. ¿Alguien más por el primero? Bueno, son mayoría ya, son 23. Hacemos el primero, ustedes hacen el segundo en casa, ¿sale? Es prácticamente lo mismo, son polinomios cúbicos. Gracias, jóvenes. Hacemos entonces primer ejercicio. Bueno, de este primer ejercicio, que es un polinomio cúbico y que ya lo habíamos hecho nosotros en la sesión anterior, que les dejé grabado el video, eh, es exactamente la misma metodología. Lo voy a repetir yo para que no quede ninguna duda. Y esto es lo que vendrá en el examen de la próxima semana, ¿sale? Así que el que vamos a hacer es el primero. Copio el ejercicio, que es 1/3 de x cúbica menos x al cuadrado menos 3 veces x más 4. Primera derivada, ¿cuánto vale? X cuadrada menos 2x menos 3. Ahora la igualamos a 0. ¿Qué hacemos para obtener estos valores que me dan 0 para x? ¿Podemos factorizar?
A ver, perfecto. Dime qué factorizo, Denise. Sería, bueno, sería x menos 3 por x más 1 igual a 0. Perfecto. Y por lo tanto tengo dos valores de x. ¿Cuáles son esos dos valores de x, Denise? X es igual a 3 y x es igual a 1. Menos 1. Menos 1, perdón, sí. Sale. Ya tenemos estos dos valores. Ahora, estos dos valores, ¿dónde los debo de sustituir para obtener los puntos de los cuales deberé determinar yo si son máximos o mínimos? En la En la primera. función original. Exacto, en la función original. Así que sustituyendo x1 y x2 en y, pues voy a empezar con x1, ¿sale? Que es igual a 3. Así que y va a ser igual a 1/3 por 3 al cubo menos 3 elevado al cuadrado menos 3 por 3 más 4. A ver, ¿es completo ya todo? Sí. Luego vamos a empezar a simplificar. ¿Cuánto es 3 al cubo? 27. 27 entre 3 o 27 por 1/3, ¿cuánto nos da? 9. Ajá, menos 9, que tengo aquí en el segundo término, de 3 al cuadrado. Se van a cancelar, ¿verdad? Sí, Y después, ¿qué obtengo aquí? otra vez 9. Bueno, menos 9. Pero negativo, ¿verdad? Y más 4, resultado, por lo tanto, ahí, ya lo estoy poniendo. Menos 5. Sí, menos 5. Así que tenemos un primer punto A de coordenadas. Díganme cuáles son las coordenadas. 3, 3, menos 5. Perfecto, 3, menos 5. Ahora, este punto es donde la tangente es 0. Es decir, puede ser máximo o mínimo. Vamos a determinar si es máximo o mínimo. Pero eso lo haremos después de hacer la evaluación de x2. x2 es menos 1. Así que y será igual a 1/3 por menos 1 elevado al cubo menos 1 elevado al cuadrado menos 3 por menos 1 y más 4. Menos 1 elevado al cubo, menos 1 por 1/3 menos 1/3. Después menos 1 al cuadrado es 1 por el menos de fuera, menos 1. Menos 3 por menos 1, más 3, más 4. Así que esto sería igual, primero la componente entera. ¿Cuál es? 6. Ajá. 6 menos 1/3. ¿Esto qué va a ser igual? 17 tercios. Perfecto, 17 tercios. Y por lo tanto, entonces tendríamos la existencia de un segundo punto donde la tangente es 0, que llamamos punto B, de coordenadas. ¿Cuáles son? Menos 1,17 tercios. Perfecto. Ahora, ¿cuál es máximo y cuál es mínimo? Máximo es B, mínimo es A. Pues sí, analizando el valor de Y, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor de los valores? El de B, 17 tercios. ¿Cuál es el menor? Menos 5, la ordenada de A. Así que aquí podemos decir, a ver, voy a cambiar aquí de tinta, voy a cambiar a color naranja. Por lo tanto, A es mínimo relativo y el punto B es un máximo relativo. ¿Por qué digo que son relativos? Todas las funciones cúbicas tienen este tipo de forma. Pues van a ser máximos relativos porque este otro es máximo respecto a este punto, pero es relativo respecto a esta curvatura que se está formando y este igual lo mismo, este va a ser un mínimo, pero va a ser relativo porque estos puntos son inferiores a este mínimo relativo. Por eso le digo relativo y no absoluto, ¿sale? Nada más. Pero bueno, pueden ustedes poner que es máximo y mínimo, sabemos que son relativos. Bueno, ya tengo los dos puntos. Sin embargo, seguimos con la primera derivada, no perdernos de vista. Con la primera derivada, si yo pongo mi recta numérica, me aparecen dos valores de x. Yo los dibujo. Menos 1 y 3, que fueron los valores que nos ayudó su compañera a obtener. Esto nos divide en tres intervalos distintos de menos infinito a más infinito. El primero sería de menos infinito a menos 1, el segundo de menos 1
a 3 y el tercero de 3 a infinito. ¿Sale? Voy a tomar un valor de x para cada uno de estos intervalos. ¿Cuál les gusta para el primero? ¿Cuál para el segundo? ¿Y cuál para el tercer intervalo? -2 para el primero. Después, Denise, para el segundo intervalo. 0 tal vez. Sí, es el más sencillo, ¿verdad? Y después para Y el en el tercer otro intervalo. 4. Vale, nos vamos con los enteros inmediatos anteriores y posteriores. Estoy totalmente de acuerdo contigo y el valor más sencillo en el segundo intervalo. Perfecto. Así que esta primera derivada la voy a analizar precisamente en los valores que propuso Denis, en -2. Pueden ser otros, ¿eh? Se va a obtener exactamente los mismos signos. Si alguien quiere -10, 2 y 100, pues perfecto, lo pueden hacer con los valores. Les va a dar exactamente los mismos signos. Ok, primera derivada. Vamos a cuadricularla. Es importante tenerla presente. Evaluada en -2. ¿Cuál sería el resultado? Sería -2 elevado al cuadrado, -2 por -2 y -3. ¿Resultado? 5. Los demás. Es -3, ¿no? A ver, ya se tienen discrepancias. -2 al cuadrado es 4. -2 por -2 es 4. 4 más 4 es 8. 8 menos 3. 5. 5. Ah, sí. Sí, sale. Y esto es positivo, por lo tanto, entonces, ¿qué concluimos? Que es creciente en ese punto. En el intervalo, no en el punto. ¿En qué intervalo es creciente? Pues donde tomamos el -2. ¿Cuál es el intervalo entonces? De menos infinito a -1. Menos infinito a -1. Seguimos con la evaluación en 0. ¿Qué obtengo para la primera derivada evaluada en 0? -3. -3 -3. Ajá, y como es negativo, ¿qué concluyo? Que es es de decreciente en el intervalo. Ajá, decreciente. ¿En qué intervalo? -1 a 3. Sale. Y finalmente, si le evalúo en 4, sería 4 al cuadrado, que es 16, menos 2 por 4, que es 8, menos 3. ¿Cuál es el resultado? 5. 5. Y como es positivo, entonces, ¿qué concluimos? Que es creciente en el intervalo de 3 a infinito. Perfecto. Dense cuenta cómo ya estamos obteniendo que primero crece, luego decrece y luego vuelve a crecer. Pues se va a obtener algo así, crece, decrece y vuelve a crecer. Y estos puntos son los puntos que nosotros encontramos. Punto B, el máximo, en coordenadas -1,17 a el mínimo en las coordenadas 3,-5. ¿Sale? Es lo que llevamos. Y ya es la aproximación de la gráfica. Pero hay que ver dónde está el punto de inflexión. Aquí adentro, en medio, hay un punto de inflexión donde cambia la concavidad de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Y eso se lo conoce como punto de inflexión. Y es lo que vamos a calcular con el criterio de la segunda derivada. Bueno, borro ahorita mi gráfica y al final la volvemos a bosquejar. Ya sabemos a qué vamos a llegar. Segunda derivada, ¿a qué va a ser igual? A 2x menos 2. Perfecto. Y esto lo debo igualar, lo voy a cuadricular de una vez porque luego se me olvida. Y ahora, esto igualado a 0. ¿Cuánto vale x? 1. 1. Y sustituido entonces este valor de x, sustituyendo x igual a 1 en y, ¿cuánto vale y? En la función original. Si gustan lo vamos haciendo, ¿sale? Y es igual a 1/3 por 1 al cubo, 1/3. Después -1 al cuadrado, -1, -3 por 1, -3, más 4. ¿Cuál es el valor de y? 1/3. Sí, porque 4 menos 4 se cancelan y me da 1/3. Por lo tanto, mi punto de inflexión tiene coordenadas 1,1/3. Vamos a ver si es cierto de lo que estábamos nosotros bosquejando. Ahorita hacemos el análisis de las concavidades, ¿sale? Dijimos que la gráfica iba a ser algo así. Primero crece hasta llegar al punto máximo, que es el punto B. Luego decrece hasta llegar al punto mínimo, que es el punto A. Y justo entre estos dos valores de X debe estar el valor de X, que es el punto de inflexión, entre 3 y -1. Pues sí, las coordenadas son X igual a 1,
Está entre esos dos valores, ¿cierto? Sí. Así que este punto de inflexión también está bien colocado. Parece que vamos bien. Y ahora vamos a hacer el análisis de la concavidad. Mi recta numérica para la segunda derivada, entonces la voy a subdividir en el valor que encontré para x o que encontramos para x. Es que ustedes me ayudaron, que es el valor de x igual a 1. Ahora esto me da dos intervalos, de menos infinito hasta 1 y de 1 a infinito. ¿Qué valores les gustan para cada uno de estos intervalos? 0 y 2. Son los más sencillos, ¿verdad? Alguien puede tomar cualquier otro o cualquiera otros valores, cualesquier otros valores y les va a dar exactamente lo mismo. Así que la segunda derivada evaluada en 0 y la segunda derivada evaluada en 2 me deberán dar los signos de las concavidades. ¿Cuánto vale la segunda derivada evaluada en 0? Menos 2. Por lo tanto, la curva es cóncava. ¿Hacia dónde? Si es Hacia negativa. abajo. Hacia abajo. Cóncava hacia abajo. ¿En qué intervalo? En el menos infinito, coma 1. En menos infinito a 1. Perfecto. Y la segunda derivada evaluada en 2. Es igual a 2. Perfecto. Y como es positivo, entonces estamos hablando que la curva es ¿qué? Cóncava hacia arriba. Perfecto. Cóncava hacia arriba. En el intervalo de 1 a infinito. Pues vamos a ver. De menos infinito hasta 1 me dice que la curva es cóncava hacia abajo. Y lo voy a poner en dos colores. A ver. Cóncava hacia abajo en negro. Pues hasta llegar al punto de inflexión siempre apunta hacia abajo la curva. Perfecto. Y me dice que la curva es cóncava hacia arriba. Lo voy a dibujar en azul. De 1 a infinito. Ahí estamos. Pues ahí se tiene el análisis completo a través del criterio de la primera y segunda derivada de la curva para hacer el bosquejo de la misma gráfica. Y de repente mi mouse, nomás no latino la compra de un mouse bueno. Vamos a graficar. Lo que nosotros bosquejamos respecto a lo que nos da GeoGebra. Pues digo, la gráfica no es igualita porque yo no dibujo bien y porque no lo vamos a dibujar de manera precisa, pero sí tenemos un máximo en las coordenadas menos 1,17 tercios. Observen que está en la parte negativa de las X, en la parte positiva, en 3, menos 5 está el mínimo y justo en la parte de X igual con 1 y Y igual a 1 tercio tenemos el punto de inflexión con el análisis ya de las crecencias, por ejemplo, desde menos infinito hasta menos 1 creciente, de menos 1 a 3 decreciente y de 3 a infinito nuevamente creciente. Y de las concavidades, de menos infinito a 1, cóncava hacia abajo y de 1 a infinito cóncava hacia arriba. ¿Dudas? Así van a tener que hacer el análisis en el examen. Justo así. Está sencillo, ¿no? Y como van a ser funciones polinomiales, pues no deberán tener problema alguno. De acuerdo, maestro. Gracias. ¿Alguna duda? Bueno, pues vamos a continuar. Si hay dudas, me dicen, me regreso. Problemas de optimización. Aquí viene lo bueno. Recuerden que todo esto ya lo habíamos visto y habíamos dicho que poner nuestra función objetivo, tener una ecuación de condición o llamada también ecuación auxiliar, despejar una de las variables de la ecuación de condición para sustituirlo en la función objetivo y dejarlo con una sola variable, todo eso ya nosotros lo vimos desde el punto 1 hasta esta parte del punto 4. Fue la parte final de modelado de funciones del capítulo 2. Y después aplicar los criterios de la primera y segunda derivada. Eso es lo que estamos agregando. Ahora, específicamente, ¿a qué se refiere aplicar los criterios de la primera y segunda derivada? Con la primera derivada igualada a 0, vamos a obtener los puntos críticos. Bueno, pues igualada a 0, aquí nosotros obtuvimos estos puntos que son máximos o mínimos. Estos puntos de aquí, que para optimización llamaremos puntos críticos. Van a ser los puntos de análisis. En
Estos puntos de análisis en estos valores de X los vamos a sustituir en la segunda derivada, porque aquí dice sustituir los puntos críticos en la segunda derivada para obtener el máximo o mínimo solicitado. ¿Sale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Sustituyendo estos valores de X, en la segunda derivada nosotros vamos a determinar si es un máximo o es un mínimo, depende de lo que nos pidan. Y así de sencillo, ¿sale? Es esto mismo, pero no verlo geométricamente, sino verlo físicamente a través de un problema de optimización. A ver. Se requiere construir una caja rectangular de base cuadrada sin tapa, calcular el volumen máximo que se puede obtener con 1200 centímetros de material. Es importante el número de centímetros cuadrados de material, es decir, la superficie con la cual vamos a construir la caja rectangular, porque además nos dicen que no tiene tapa, así que hay que hacer el modelado de esa caja sin tapa con esta área de material, 1200 centímetros cuadrados para poder construir dicha caja. ¿Sale? Entonces nos piden calcular el volumen máximo que se puede obtener con este número de material, con esos 1200 centímetros cuadrados. Vamos a copiar el ejercicio y vamos a ver hacia acá. Toda la primera parte, recuerden, es la parte que ya estudiamos nosotros en el capítulo número 2, funciones, para sacar el modelado de la función. Entonces, tengo tanto volumen como área superficial de la caja. Necesito entonces dos ecuaciones. ¿Cuál va a ser mi función objetivo? ¿Qué es lo que me piden a mí calcular? El volumen. Por lo tanto, esa va a ser la función objetivo, la del volumen. ¿Sale? ¿Y cómo calculo el volumen de una caja? Área de la base por su altura. ¿Sale? Vamos a poner aquí la base, no importando cómo les quede dibujado, pero el chiste es que tengan bien las literales. Dice una caja rectangular de base cuadrada. Eso sí nos están diciendo que la base es cuadrada. Así que si aquí yo le llamo X, aquí le llamaré X porque la base es cuadrada. Y la altura, pues esa altura sí es una altura diferente a X porque es una caja rectangular. Pues a la altura le voy a llamar H, ¿sale? O las literales que ustedes quieren. Pueden llamarle B a la base, A a la altura, como quieran ustedes. ¿Sale? Correcto. Y me dice que no tiene, bueno, está medio chueca la caja, pero no lo hagan ustedes mucho caso. El chiste es que nos vayamos nosotros con que no tiene tapa. Así que el volumen, en términos de las literales que yo estoy asignando al dibujo de la caja, ¿cuál sería? X cuadrada por H. Ujú. Digo, no importa qué letras se utilicen. ¿Quieren X y H o A y B? X y H está bien. Dale. Entonces es X cuadrada por H. Ese es nuestro volumen. Sin embargo, recuerden que el volumen tiene que quedar en términos de una sola literal. Así que necesitamos, esta es nuestra función objetivo, la cual vamos nosotros a maximizar, nos piden el volumen máximo, pero necesitamos una ecuación de condición o una ecuación auxiliar, que sería la superficie de la caja. ¿Cuál es la superficie de la caja en términos de X y H? X cuadrada más Exacto, 4 aquí tenemos X cuadrada. Muy bien. Sería X cuadrada más 4 X por H igual a 1200 centímetros. Sale. Muy bien, gracias compañeros. X al cuadrado, que es la superficie de la base, más 4 veces, porque se tienen 4 caras verticales, X por H. Oigan, ¿y si les hubieran dicho que sí tenía tapa? 2X cuadrada. Exacto. ¿Les parece si ustedes lo hacen de tarea en casa y ven cómo se modifica la función en cuanto a su máximo? En este caso ahorita nosotros lo vamos a hacer así, sin tapa, que es lo que nos piden, y ustedes háganlo con tapa y van a ver cómo se modifica. Y ya tienen un ejercicio extra, pues para practicar. Bueno, ¿y después qué hacemos? Ya tengo estas dos ecuaciones. Vamos a bautizarlas, a ponerles numeritos, letras, lo que ustedes quieran. Voy a llamarla, a ver, ya, esta ecuación A y esta ecuación B. Sale. Después, ¿qué hago? Tendríamos que despejar H para que en X, ¿no? Sale. ¿De qué ecuación despejo H?
Ecuación B. de B. de B. Sí, lo puedo despejar de la que nosotros queramos, ¿verdad? Bueno, así que 4xh es igual a 1200 menos x al cuadrado. Y después h será igual a 1200 menos x al cuadrado sobre 4 veces x. Y si sigo simplificando, h va a ser igual. Si me lo permiten, así ustedes conviene más separar esto en dos fracciones. ¿Sale? Primera fracción, ¿qué quedaría? ¿300? ¿300 sobre X? 300x. Sobre x, no x. 300 sobre x porque el x está en el denominador. Y de la segunda fracción, menos. X sobre 4. Perfecto. X sobre 4. Y esa es mi altura, llamada ecuación C. Bueno, yo le estoy poniendo las letras que así lo estoy considerando. Ustedes pueden llamarla de manera diferente sin problema alguno. Así que sustituyendo, lo que sí conviene es nombrarlas para saber qué estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo que vamos a sustituir C en A para tener el volumen en términos de X únicamente. ¿Y esto qué va a ser igual? X cuadrada por 300x menos x sobre 4. 300 sobre X, menos X sobre 4. Vamos a aplicar propiedad distributiva y a multiplicar el X cuadrado por cada uno de los dos términos del binomio que se encuentra entre paréntesis. Y por lo tanto, entonces, mi volumen en términos de X va a ser igual ¿a quién? A 300x menos x cúbica sobre 4. ¿Los demás qué dicen? Concuerdo con mi compañero. Sí. ¿Sale? Ahora, este es la primera parte, desde el punto 1 hasta el punto 4 que señalábamos nosotros en las notas, donde nosotros estamos modelando la función que después vamos a aplicar al criterio de la primera y segunda derivada, ¿sale? Así que esta es la primera parte importante, tener nuestra función modelada. Después, aplicando el criterio de la primera derivada, entonces la primera derivada del volumen, ¿a qué va a ser igual? 300 menos 3/4 de x al cuadrado. Perfecto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para obtener los puntos críticos? Igualarlo a 0. E igualada a 0, entonces, por lo tanto, esta derivada del volumen, tenemos que 300 menos 3/4 de x al cuadrado es igual con 0. ¿De dónde? 300 es igual a 3/4 de x al cuadrado. Lo paso sumando hacia el lado derecho. Después multiplico por 4 el 300 y lo divido entre 3. ¿Cuál es el resultado? 300 por 4/3. Lo más fácil es 300 entre 3 y me da 100. 100 por 4, pues 400. ¿No? Díganme si están de acuerdo o no. Sí, maestro. ¿Y x va a ser entonces igual a qué? Raíz de 400, Ajá, ¿cuánto vale la raíz de 400? 20. 20. Ajá, vale 20 y menos 20. Eso es algebraicamente. Pero como estamos hablando de magnitudes, dimensiones, longitudes, ¿qué pasa con el segundo valor? Solo se toma el entero positivo. Queda descartado, ¿verdad? Me quedo con un solo valor, porque además todo esto tiene unidades. No puedo decir menos 20 centímetros. Así que con el criterio de la primera derivada ya encontramos cuál es el punto crítico, 20 centímetros. Ahora, lo que debemos hacer es aplicar el criterio de la segunda derivada. Vuelvo a derivar la función. ¿Cuánto me da la segunda derivada? Menos 6/4 de x. Son menos 3 medios en realidad, ¿no? 6/4 son 3 medios. Ajá, Sí. simplificaciones. ¿Sale? Son menos 3 medios de x. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, y ojo,
no va a ser igualar a 0, ¿sale? No estamos obteniendo punto de inflexión. Lo que nos dice es sustituir los puntos críticos en la segunda derivada. Así que el punto crítico es 20 y lo voy a sustituir en la segunda derivada. Sustituyendo x igual a 20 en la segunda derivada, pues entonces yo tendría la segunda derivada evaluada en 20 y esto va a ser igual a menos 3 medios por 20. ¿Resultado? Menos 30. Ok, y como es negativa la segunda derivada que concluimos. Que es cóncava hacia abajo, por lo tanto es un máximo. Exacto. Por lo tanto, es cóncava hacia abajo en x igual con 20. Uy, se me chorrió. Y x igual con 20 es un máximo. ¿Sale? Lo que estamos obteniendo es una concavidad hacia abajo. En este valor de x igual con 20, como es cóncava hacia abajo, pues el valor donde la tangente era 0, es decir, paralela al eje de las x, sabemos que el punto es un máximo. Este punto crítico que estamos llamando en esta metodología se conoce como punto crítico, donde se iguala a 0, donde la tangente es paralela al eje de las x, puede ser mínimo o máximo. Como es cóncava hacia abajo justo en ese punto, pues lo que estamos obteniendo es que es un máximo, ¿sale? Así que ese es el análisis que se tiene que hacer. Ahora, hay que concluirlo. Así que para obtener el volumen máximo, me piden calcular el volumen máximo. Y hasta este punto no lo he dado. Únicamente he encontrado que 20 centímetros me va a producir el máximo volumen. Así que sustituyendo x igual con 20 centímetros por la ecuación C, me conviene. ¿Para qué? Para poder encontrar h. H va a ser igual a 300 entre 20 menos 20 sobre 4. No sé si estén de acuerdo conmigo, estoy sustituyendo los valores. Nada Sí, más el maestro. valor de x. ¿Y cuál es el resultado, por favor? A ver si están de acuerdo. Sí, Esperaba me lo dijeran más rápido. Cuando la base son 20 centímetros, la altura son 10 centímetros. Y entonces, sustituyendo ahora x igual a 20 centímetros y la altura igual a 10 centímetros, bueno, no le voy a poner unidades a ninguno mejor, en la ecuación A, que es la que nos permite obtener el volumen, es decir, nuestra función objetivo, entonces el volumen sería igual a x, que son 20, elevado al cuadrado, por el valor de h, que son 10. ¿Y cuál es el volumen máximo? 4000. 4.000 centímetros 4.000. cúbicos. 4.000 centímetros cúbicos. Y ese es el volumen máximo. ¿Dudas de este ejercicio? En realidad es la misma maestro. metodología de primera y segunda derivada, nada más que la segunda derivada, ojo, no la vamos a igualar a 0, no estamos encontrando puntos de inflexión, la vamos a evaluar en el valor de los puntos críticos, el o los puntos críticos. Casi siempre, como estamos hablando de cuestiones físicas, uno va a quedar descartado. Y este tiene que reforzar, este punto crítico tiene que reforzar el que se obtenga lo que me están pidiendo, que sea un máximo. Pero sí requiero el análisis de la segunda derivada para que yo vea que en este caso, por ejemplo, cuando se obtienen máximos, la segunda derivada evaluada en el punto crítico me tiene que dar un valor negativo de tal forma que se obtenga una concavidad inferior y por lo tanto el valor de la tangencia 0 me representa un máximo como tal. Sí requiero el análisis completo, ¿sale? ¿Alguien que tenga alguna duda? Yo, profe, es que se me fue la luz. ¿Puede repetir desde la parte de la segunda derivada, por favor? Con gusto. Derivas la primera derivada para obtener la segunda derivada. Eso te da menos 3 medios de x. Ahora, esta segunda derivada, lo que vas a hacer es sustituir el punto crítico x igual con 20 en esta derivada. ¿Sale? Siempre. Así que el punto crítico lo vas a sustituir aquí, que es lo que está escrito acá abajo, sustituyendo x igual con 20 en la segunda derivada. Y es menos 3 medios por 20.
Eso te da menos 30. Y como es un valor negativo, sabes tú que al ser negativo se obtiene una concavidad hacia abajo. Y por lo tanto, el punto crítico, que es el valor donde la tangente es paralela al eje de las X, donde la pendiente es 0, al ser cóncava hacia abajo, pues te implica un máximo. Y es lo que concluimos, que con 20 centímetros se obtiene un máximo. Ahora, eso es nada más la parte del valor de X, pero eso tienes que encontrar, eso te va a servir, perdón, para encontrar el valor de H, por lo tanto el valor del volumen. Por lo tanto, este valor de X igual con 20 lo voy a sustituir en la ecuación C para encontrar H, ya que H depende de X. Y eso es lo que hicimos después. Aquí está. Sustituimos el valor de X, que es 20, en la expresión C, que me permite calcular la altura, y encuentro que la altura son 10 centímetros. Y estos dos valores finalmente los sustituyes en tu función objetivo. Y encuentras entonces que el volumen son 4000 centímetros cúbicos. ¿Sale? Está bien, profe, gracias. ¿Por qué la ecuación B es 4XH? Porque son 4 caras, Fabián, verticales. Voy a intentar señalarlas con distintos colores. El área de una cara vertical es X por H, pero esta es una cara, esta es otra cara, esta es otra cara, y me acabaron los colores. Esto, multicolor, esta es otra cara. ¿Sale? Son 4 caras. Y como el área de un rectángulo es X por H, en este caso, pues entonces son 4 veces esa área, 4 veces XH. ¿Sale? Dime si quedó claro, por favor. Sale. Gracias, Fabián. ¿Alguna otra duda? Siguiente ejercicio, entonces. Este lo hacen ustedes. Igual es como caja, para que no sientan un cambio tan abrupto. Se quiere construir una caja rectangular de base cuadrada que tenga una capacidad. Otra vez es exactamente el mismo diagramita, se lo pueden copiar. Base cuadrada y la caja es rectangular. Que tenga una capacidad de 2000 centímetros cúbicos. Si el costo unitario del material para los costados es de 1.5 pesos por centímetro cuadrado y el costo unitario del material para la tapa y para la base es de 3 pesos por centímetro cuadrado, obtener las dimensiones para invertir el mínimo costo en material. Aquí, la función objetivo, ¿cuál es? El área. Exacto, la función de superficie, pero ¿qué tiene que ver con el costo? Es una función de costos. Es una función de superficie y la superficie ver multiplicada por los costos de los costados y de base y tapa. ¿Sale? Bueno, pues a trabajarle. ¿Cuánto tiempo quieren? ¿10 minutos? Díganme si es tiempo suficiente. Sale. 8:15 terminamos. Y 2 minutos más para el envío en correo electrónico. Así que 8:17 termino de recoger el ejercicio de revisarlo en el correo electrónico. Sale, gracias. Y nos quedan 2 ejercicios más. Si nos da tiempo hacemos los dos, si no elegimos uno de ellos y el otro lo hacen ustedes en casa. Trataremos de hacer los dos. ¿Sale? Estoy detrás del micrófono para cualquier duda.
¿Qué es lo que requiere entonces? Tanto la base como la altura, cuánto miden y cuál es el costo mínimo final. Requiero esos 3 datos, ¿sale? Además de todo el procedimiento que sustente.
acabó el tiempo. De hecho, hasta con los 2 minutos para el envío quedan 15 segundos. Voy a resolverlo ya. De hecho, solo tengo el correo de Yael. Bueno, se requiere entonces construir esta caja rectangular con una capacidad de 2000 centímetros cúbicos. Entonces el volumen va a ser igual a x cuadrada por h. Y x cuadrada por h va a ser igual a 2000. ¿Vale? Sabemos que estos son centímetros cúbicos. Ahora, la parte superficial, que es la función de costos, esta función de costos va a ser igual. Los costados es 4 veces x por h, pero además por el costo de 1.5, que es lo que me cuesta cada centímetro cuadrado de material. Más, me dice que tiene tapa y base. 2x al cuadrado por el costo, que son 3. 3 pesos por centímetro cuadrado. Entonces, si esta función de costos, en términos de una sola variable, todavía no lo es, yo la simplifico, me da 4 por 1.5, que es 6 veces xh, más 6x al cuadrado. ¿Vale? Voy a llamar a esta ecuación número 1, a la ecuación auxiliar, 2 a la función objetivo, y entonces pues voy a despejar una de las variables. Por ejemplo, h de 1. H va a ser igual a 2000 entre x al cuadrado. Y esto va a ser la ecuación número 3. Así que sustituyendo 3 en 1, voy a tener yo la función de costos, ahora sí, únicamente en términos de x, que va a ser igual 6x por el valor de h, que es 2000 entre x al cuadrado, más 6 veces x al cuadrado. Simplificando, entonces mi función de costos va a quedar como 6x al cuadrado. Y después 6 por 2, 12, 12.000 más 12, 1, 2, 3, 12.000 entre x. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya que esta es la función modelada en términos de una sola literal, la cual tenemos que derivar a través del criterio de la primera y segunda derivada. Si alguien tiene alguna duda, me dicen. La primera derivada en términos de x va a ser igual a 12x. Y después, ¿cuál es la derivada de 12.000 entre x? ¿12.000 sobre x cuadrada? No, porque es como si fuera 12.000 por x a la menos 1. Esto es 12.000 por x a la menos 1. Esto es una constante. Entonces sería el exponente menos 1 por el 12.000 menos 12.000 por x elevado a la menos 1 menos 1 por x elevado a la menos 2. Entonces me quedaría menos 12.000 entre x cuadrada o por x a la menos 2. Pero pues es mejor ponerlo con exponentes positivos. Bueno, esa es la derivada. Ahora, esta primera derivada la voy a igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Así que, si yo la primera derivada la igualo a 0, tendría que 12x menos 12.000 entre x al cuadrado es igual con 0. De aquí tengo que 12x es igual a 12.000 entre x al cuadrado. Multiplico todo por x cuadrado, o bien paso x cuadrado multiplicando hacia el lado izquierdo, y me queda que x cúbica va a ser igual a 12.000 entre 12, va a ser igual a 1000. De donde x va a ser igual a la raíz cúbica de 1000. ¿Cuánto vale? 10. Y las unidades son centímetros. No hay ningún otro valor real, ¿sale? Los otros son complejos y bueno, no tienen representación en realidad para nosotros de manera física. Así que ese es el punto crítico. Con x igual a 10. Ahora, voy a realizar primero la segunda derivada.
respecto de x, y esto va a ser 12, y después menos 12.000 por x a la menos 2. ¿Cuál sería la derivada de esto? $24,000 a la menos 3. Ujú. Los demás. A ver, aquí en el chat. No, me están diciendo que sí. Ok, gracias, Rodolfo. Así que esto sería más 24.000 sobre x cúbica. ¿Vale? Listo. Ahora, recuerden que esta segunda derivada, lo que tenemos que hacer es no igualarla a 0, sino sustituir el punto crítico en dicha segunda derivada. Así que lo que vamos a hacer finalmente es sustituir x igual con 10 en la segunda derivada. Así que voy a tener la segunda derivada evaluada en 10. Y esto, como yo espero que sea costo mínimo, esperaré una concavidad hacia arriba. ¿Vale? Es decir, esperaré un valor mínimo, una concavidad hacia arriba para que este punto, que es x igual con 10, sea el mínimo. Pues vamos a ver, si la concavidad es hacia arriba, yo esperaría pues un valor positivo, ¿verdad? Así que esto va a ser igual a 12 más 24.000 entre 10 elevado al cubo, entre 1000. Pues entonces me da 24 más 12, que es 36. Como es positiva, por lo tanto, la curva es cóncava hacia arriba y x igual con 10 es mínimo. ¿Vale? Ahora voy a encontrar h. H va a ser igual a 2000 entre 10 elevado al cuadrado, que es la ecuación número 3. Así que esto es 2000 entre 100, pues entonces me da 20. Y sustituyendo tanto x igual con 10 como la altura en 20 en la función de costos, que es nuestra función objetivo, podré encontrar el costo. Bueno, de hecho, bastaba con x, ¿verdad? Porque todo está en términos de x. O lo podemos también sustituir en la ecuación número 2 para ver que nos da exactamente lo mismo. A ver, en la ecuación número 2 tendría el costo, que sería igual a 6 por el valor de x por el valor de h, más 6 por el valor de x elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 10 por 20, 200. 200 por 6, 1200. Más 10 al cuadrado es 100 por 6, 600. Y esto va a ser 1800 pesos. Ahora, cualquier otra dimensión de la base y la altura que se apegue a la capacidad va a dar un costo superior. Hagan las pruebas con lo que ustedes quieran de dimensiones, siempre y cuando sean 2000 centímetros cúbicos, va a ser con un costo superior. El costo mínimo entonces son 1800 pesos. Si lo hubiéramos hecho en esta ecuación, que voy a llamar ecuación 4, el costo en x va a ser igual a 6 por 10 al cuadrado más 12.000, perdón, entre el valor de x, que es 10. Así que esto es 1200 más 600. Y son los mismos 1800. Así que sin importar dónde se sustituyen los valores,
el costo sigue siendo exactamente el mismo. Y les decía, si ustedes quieren jugar con alguna otra, alguna otra dimensión, perdón, de la caja, pues pueden hacerlo. Por ejemplo, si la base no fueran 10 centímetros, si fueran 20 centímetros, entonces sería 20 al cuadrado por la altura igual a los 2000 centímetros cúbicos. 20 al cuadrado es 400, así que la altura sería 2000 entre 400. Sería 5. Si ustedes con estas dimensiones, la base igual a 20 y la altura igual a 5, lo sustituyen en la función de costos, entonces el costo será igual a 6 por el valor de x, que es 20, por el valor de h, que es 5, más 6 por el valor de x, que es 20, elevado al cuadrado. Y esto nos va a dar 6 por 100, que es 20 por 5, 600, más 20 al cuadrado, que es 400, por 6, 2400. Y el costo son 3000 pesos. Cualquier otra dimensión combinada de la base que sea cuadrada con la altura y que dé el volumen de 2000 van a dar costos superiores. Estamos obteniendo el costo mínimo. ¿Alguna duda? No, maestro, ya entendí mi error. Ok. ¿Tuviste por ahí algún detallito? Lo bueno que ya lo viste. Los demás, ¿por qué no entregaron? No estaba complicado. Yo sí lo estaba haciendo y me quedé en la parte de 6x cuadrada más 12,000 sobre x, pero sentí que lo estaba haciendo mal y lo dejé, pero resulta que sí lo estaba haciendo bien y pues por Ok. eso no lo entendí. Dale, pues hay que confiar. Nada más recibí correo de Yael y de Luis Paredes. Ambos son correctos, tienen participación. Bueno, vámonos con un último ejercicio. Dale, con esto concluimos. A ver, este les recomiendo lo hagan en casa, pero se va a obtener. Mira, lo leo primero. Ahorita les digo que se obtiene, ¿sale? Dice que un trozo de alambre de 48 centímetros de longitud se va a cortar en dos partes. Una se va a doblar para formar un círculo y la otra se dobla para formar un cuadrado. ¿Dónde debe hacerse el corte de tal forma que la suma de las áreas del cuadrado y del círculo sean máximas? Cuando ustedes obtienen la segunda derivada van a obtener una constante en términos de pi, pero esa es una suma de términos de pi y con numeritos. Ahora, este número va a ser positivo. Al ser este número positivo, va a implicar que yo tengo una concavidad hacia abajo en la segunda derivada, ¿sale? Y por lo tanto, una concavidad hacia arriba. El número va a ser positivo, ¿sale? Van a tener algo en términos de pi. Se los voy a poner nada más para que ustedes lo hagan en casa. Les digo, no quiero hacerlo aquí nada más porque se concluye que no se corta el alambre. ¿Sale? La primera derivada a lo que tienen que llegar, ¿sale? Después de que modelen ustedes sus funciones, la función de área va a ser igual a 12 menos pi r sobre 2 elevado al cuadrado más pi por radio al cuadrado. Esa es nuestra función objetivo. Ahora, el punto crítico se obtiene con el radio en 24 sobre pi más 4. ¿Sale? Ese sería nuestro segundo dato, que es el punto crítico. Y la segunda Copió del... Sí, hace rato, sí. ¿perdón? Copió el mismo problema de hace rato. Ah, es que el control V no me sirvió. A ver, gracias por avisarme. A veces como que no se queda en memoria. A ver. Ahí estamos, ahora sí ya. Gracias. Bueno, entonces les decía, esos son los datos que se tienen que
ir obteniendo, ustedes háganlo en casa. La primera derivada del área va a ser igual a menos 12 pi más pi por radio, pi cuadrada, perdón, más pi cuadrada por el radio sobre 2 más 2 pi r. Esa es la primera derivada. La segunda derivada, si ustedes analizan, este es término constante, va a desaparecer, y únicamente me quedan términos lineales de R que desaparecerán también, y me van a quedar las constantes que lo acompañan. Así que la segunda derivada es pi cuadrada sobre 2 más 2 veces pi. Y si ustedes observan, esto es siempre positivo, porque pi es un número positivo y está multiplicado y dividido por números positivos y se va a sumar. Así que esto siempre va a ser un número positivo, lo cual siempre entonces producirá un mínimo, ya que estamos hablando aquí de una concavidad hacia arriba. Así que el valor de R, sin importar cuál sea, produce siempre una concavidad hacia arriba, por lo tanto un mínimo. R es mínimo. Así que el valor que obtuvimos de R no nos sirve porque nos piden que el área sea máxima y ese valor de R que obtuvimos nosotros es mínimo. Entonces, lo que se concluye es que el alambre no se debe cortar. Y con el alambre de longitud de 48 centímetros, si ustedes lo analizan, estos 48 centímetros, si ustedes no lo cortan, pueden obtener únicamente o el área de un cuadrado. Vamos a ver si me queda cuadrado, bien cuadrado. Ahí está. ¿Cuál sería el área de este cuadrado? Con un alambre de 48 centímetros de longitud. La raíz de 48. No, no me digas. Si se tiene que doblar en 4 partes para hacer el cuadrado. Y 12 por 4 es 48, así que cada uno de los lados del cuadrado mide 12. Y entonces el área del cuadrado va a ser igual a 12 al cuadrado, que es 144 centímetros cuadrados. El área de la circunferencia. La circunferencia va a medir 48 centímetros, ¿sale? Y entonces, ¿cuál sería el área? A ver. Si pi por diámetro va a ser 48, entonces Exacto. podemos El obtener su diámetro son radio. 48 y esto es igual a 2 pi por r. Y luego, el radio es 48 entre 2 veces pi. Es decir, 24 sobre pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál va a ser el área entonces? Pi por el radio elevado al cuadrado. Ese es el área de una circunferencia, ¿no? Y esto sería 24 al cuadrado. Y pi entre pi cuadrado me da sobre pi. Ahora, 24 al cuadrado, ¿cuánto les da? Y eso para dividirlo entre pi. Mientras yo saco la calculadora. 576. 576 entre pi. Me da 183.35. 183.35. Observen que de las dos áreas, la mayor es la de la circunferencia. Cualquier otro valor sustituido aquí les da valores menores. Si sustituyen este 24 entre pi más 4, vamos a observar que sí es mínimo. Voy a hacer nada más la sustitución. ¿Sale? Esta es la demostración. El cómo llegar a ello, pues ustedes tienen que modelar la función y tienen que hacer la primera y segunda derivada y ahí les estoy poniendo los datos. Si yo sustituyo este radio en la expresión del área, serían 12 menos pi por radio. Voy a sustituir de una vez el radio. El radio son 24 entre pi más 4. ¿Sale? Y es pi por el radio sobre 2, todo elevado al cuadrado, más pi por el radio, que es 24 entre pi más 4, y esto al cuadrado. ¿Sale? Estoy haciendo la sustitución del radio que se encuentra como punto crítico, derivando la primera, derivando la función, o teniendo la primera derivada de la función igualada a 0.
con este punto crítico de aquí. Y vamos a ver cómo el área es menor. Así que el área se convierte, puedo simplificar 24 medios, que es 12, y el 12 lo puedo factorizar, así que el área va a ser igual 12 que multiplica en el primer término y en el segundo, sería un 12 elevado al cuadrado por 1 menos pi sobre pi más 4 elevado al cuadrado. No sé si estén de acuerdo conmigo. Disculpe, maestra, yo tengo una duda. Sí, La verdad, me perdí. ¿Cómo salió la fórmula de área igual a 12 menos pi r sobre 2 no, te al digo que eso cuadrado? lo tienen que hacer ustedes. Bueno, el área, te piden a ti las áreas del cuadrado y del círculo. Así que tu función de área va a ser igual al área del cuadrado más el área del círculo. ¿Cuál es el área del cuadrado? Pues Mm, lado por sí. lado. Más pi por radio al cuadrado, que es el área de la circunferencia, ¿no? Se parte de ahí. Ahora, tienes tú también que los perímetros, 4 veces el lado más el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por r, tienen que ser 48. Entonces aquí ya tienes tus dos ecuaciones. Esta es tu función objetivo, que es la 1, la 2, es la ecuación auxiliar. Despeja de la 2 a L para ponerlo en función de R y dejar el área en términos de R únicamente, que es esta de aquí. ¿Sale? Les estoy diciendo que lo hagan ese ustedes en casa De acuerdo, maestro, gracias. para llegar a esta expresión. ¿Sale? Ahora, les decía que esto es 12 al cuadrado por 1 menos pi entre pi más 4 todo ello elevado al cuadrado más el valor de pi por 24 entre pi más 4 todo ello elevado al cuadrado. ¿Sale? Ahora pues vamos sacando esto. ¿Cuánto vale pi entre pi más 4? Pi entre pi más 4. Esto vale 0.44 aproximadamente. ¿Sale? Menos la unidad. 0.56. Así que esto es 0.56 elevado al cuadrado. Estoy sacándolo de manera aproximada. ¿Sale? 0.56 elevado al cuadrado. Así que esta parte de aquí vale 0.3136. Y esto por 144, que es 12 al cuadrado, por 144, como 40. Ahí está 45. La primera parte vale 45.16. 45.16. Y a esto le vamos a sumar 24 entre el valor de pi más 4. Sería 24 entre 7, como 3 punto y algo. A ver, vamos a ver. 3.3. Eso lo tenemos que elevar al cuadrado. 11.3. Y eso por pi. 35.48. 35.48. Si yo sumo esto, me va a dar como 81, 80.5. Esto me va a dar 80.64 de manera aproximada. Centímetros cuadrados. Quiere decir que, observen, con este radio sustituido, sí se obtiene un área mínima con ese valor de corte. ¿Sale? Pero lo que nos piden es el área máxima. Y como se va a obtener siempre un valor de concavidad positivo, quiere decir que la curva es cóncava hacia arriba y este valor es mínimo. Por lo tanto, lo que se induce es que no debe hacerse ningún corte y todo debe doblarse formando una circunferencia. Esta es el área máxima, dejando la circunferencia. Por eso ese no lo quise hacer en clase, porque en realidad quiere decir no lo cortes y de las dos áreas, una quítala y te quedas nada más con la de la circunferencia, que es lo que te proporciona el área mayor. Bueno, vámonos con el otro ejercicio.
Ahorita ya deben estar haciendo examen los del grupo 12 de álgebra. Y nosotros lo vamos a hacer la próxima semana, el próximo día jueves, dijimos. Estamos a 4 y 7, 11. El jueves 11, dijimos. A ver, un paquete puede enviarse por correo solo si la suma de su altura y el perímetro de su base no es mayor que 2 metros. Encuentre las dimensiones de la caja de máximo volumen que puede enviarse por correo si la base de la caja es cuadrada. Otra vez, cajas. Pues entonces tenemos la caja, que es cuadrada, con una altura cualquiera, que es h. Otra vez lo mismo de los otros ejercicios. Sale. ¿Y qué es lo que nos dicen entonces? El perímetro dice, solo si la suma de su altura y el perímetro de su base no es mayor que 2 metros. ¿Cómo escribo eso? ¿4x Ajá, más h? ajá, muy bien. Tiene que ser menor o igual a 2 metros, es lo que me dicen, ¿no? Me voy con la parte límite, con la parte de la igualdad. A lo más puede ser 2 metros, entonces dejo que 4x más h sea igual con 2. Ahora, eso es lo que nos están diciendo, que la suma de la altura del perímetro de la base no sea mayor de 2 metros. Pero me dicen encontrar las dimensiones de la caja de máximo volumen. Aquí está, máximo volumen. Por lo tanto, ¿cuál es el volumen de la caja? X cuadrada por h. Ajá. Y si despejamos h de esta primera ecuación para sustituirlo en la función objetivo, ¿qué nos queda h? V sobre x cuadrada. No, porque es nuestra función objetivo, es lo que tenemos que maximizar, se tiene que maximizar el volumen. Por lo tanto, de la suma de la altura y el perímetro de la base es de donde tengo que despejar a la altura. H es igual a 2 menos 4 veces X. Y esta es la ecuación número 3. Sustituyendo 3 en 1, pues entonces yo voy a tener el volumen únicamente en términos de X, que es la función que yo voy a derivar, y que esto es X cuadrada por el valor de H, que es 2 menos 4 veces X. Y esto va a ser igual entonces a 2x cuadrada menos 4x cúbica. Y esta es mi función objetivo, la cual tengo yo que maximizar porque me dicen cuál es el máximo volumen. Así que esta es la función que tendré que maximizar. ¿Dudas hasta aquí? Porque ya lo que tenemos que hacer es aplicar primera y segunda derivada. La primera derivada del volumen me va a dar los puntos críticos y esto va a ser igual a 4 veces x menos 12 veces x al cuadrado. Esto igualado a 0 me va a dar entonces a mí 4 lo puedo factorizar por 3x menos 3x al cuadrado. Ándale. Al Lo iba a revés. escribir al revés. Lo iba a escribir al revés, perdón. Menos 3x al cuadrado. ¿Sale? Y esto igualado a 0. Así que el 4 pues lo paso dividiendo y me queda simplemente x por 1 menos 3x igualado a 0, que sería el x menos 3x al cuadrado. Y de ahí entonces voy a tener dos valores. El primer valor es 0 y el segundo valor, ¿cuál sería? ¿Un tercio? Pues sí, ¿verdad? Un tercio. 1 menos 3x igual con 0, de donde 3x es igual a 1 y de donde x es igual a un tercio, como decía Santiago. Así que el segundo valor es un tercio. Tenemos ya estos dos valores, 0 y un tercio. Ahora, el 0 queda descartado, porque si no, pues no hay dimensiones del paquete. ¿Están de acuerdo? La base es 0. Pues, ¿qué meto en 0 centímetros o 0 metros de base? Pues entonces este valor, tache, queda descartado. Con el que nos quedamos es con este segundo valor, con el de x igual a un tercio. La segunda derivada, entonces, me va a dar 4 menos 24 veces x. Y si la segunda derivada la evalúo en un tercio, va a ser igual a 4 menos 24 por un tercio, que es 8, ¿verdad? Y esto es 4 menos 8, que es menos 4. Así que, por lo tanto, se obtiene una concavidad hacia abajo. Y el valor de x2 igual a un tercio de metro es
el máximo. ¿Sale? Con eso ya tengo la dimensión que me produce el volumen máximo del paquete. Pues simple y sencillamente tengo que obtener ahora cuál es el volumen máximo. El volumen máximo de nuestro paquete va a ser igual a 2x al cuadrado menos 4 veces x al cubo, cuando x vale 1/3. Así que esto va a ser igual a 2 por 1/3 al cuadrado menos 4 por 1/3 al cubo. Y esto va a ser igual a 2/9 menos 4/27. Y esto va a ser igual a, si todo lo pongo en función de 27, son 6 sobre 27 menos 4 sobre 27. Y esto va a ser igual a 2/27 de metro cúbico, que es nuestro volumen máximo que se puede enviar del paquete. ¿Sale? Con las características citadas de que la suma de la altura y el perímetro no exceda los 2 metros y que el volumen sea máximo cuya base sea cuadrada siempre. ¿Dudas? No, maestro. No, profe. Ok, pues esperen entonces ejercicios como los que vimos en modelado de funciones, figuras geométricas, circunferencias, cuadrados, rectángulos, triángulos o elementos de volumen. Esperen cajas o prismas, cilindros, conos, esferas, etcétera, donde siempre se mezclan tanto la superficie como el volumen o el área con un perímetro, etcétera. Siempre se tendrán dos elementos de esos elementos geométricos para mezclarlos en una sola función. Esa función, ya con una sola literal, es la que se tiene que derivar dos veces. En la primera derivada se obtienen los puntos críticos, en la segunda se sustituye este punto crítico para obtener si es máximo o mínimo. Recuerden que aquí lo que se juzga es, al sustituir el punto crítico, en este caso obtengo que es un valor negativo, por lo tanto la curva es cóncava hacia abajo. Y el punto que obtengo yo de tangencia cero es el valor máximo, ¿sale? Y es lo que debemos juzgar nosotros en estos problemas de optimización con el criterio de la segunda derivada al sustituir el punto crítico en dicha segunda derivada. ¿Dudas? Me parece que no, maestro. Si alguien tiene alguna duda, me dicen, por favor. A ver, para el examen de la próxima semana, del próximo jueves, ¿qué va a venir? De este capítulo 5 va a venir análisis de la variación de una función a través del criterio de la primera y segunda derivada. Va a venir obtener dónde es creciente, dónde decreciente, cuáles son los máximos, mínimos, concavidades hacia arriba, hacia abajo, puntos de inflexión, etc. Y además de ello vendrá un problema de optimización. De este capítulo son los dos ejercicios que van a venir. Del capítulo número 4 de derivadas, ¿qué es lo que va a venir? Una parte de aplicación geométrica de la derivada, obtener rectas tangentes normales, puntos donde sea tangente a tal recta o normal a tal recta, ángulos de intersección, uno de aplicación geométrica y el otro de aplicación física, que recuerden siempre es respecto al tiempo, rapidez de variación y derivamos siempre respecto al tiempo. Y ya, son los 4 ejercicios que van a venir, ¿sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo tengo una duda, maestro. Sí, ¿Cuánto sí te tiempo escucho. vamos a tener para este examen? 1 hora si ustedes gustan. No, yo pensaba más, de hecho. Sí, ¿verdad? Pues las 2 horas de la clase, ¿no? Más la media hora de digitalización. 2 horas y media. Desde las 6:30 hasta las 9 de la mañana. De acuerdo, maestro. Gracias. De nada, son solo 4 ejercicios. Si lo parten en 2 horas y media, son 150 minutos, casi 38 minutos por ejercicio. Se me hace mucho tiempo. Vamos a suponer que sean 35 minutos por ejercicio y todavía les queda tiempo para digitalizar. De todas maneras, se me hace mucho tiempo. Para 4 ejercicios, yo creo que es tiempo suficiente. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Comentario?
Yo tengo una. ¿Cuándo nos va a subir la serie de derivadas? Ay, cierto, es que he estado con muchísimas cosas, sí. Las evidencias, ¿verdad? Lo subo este fin de semana, ahora sí, sin falta alguna, porque estaba programando los exámenes de los grupos de álgebra y la verdad no me dio tiempo. Este fin de Gracias. semana lo subo ahora sí ya, Juan David, sin problema alguno, ¿sale? Sí, gracias. No, gracias a ustedes, ¿sale? ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Les aviso entonces en cuanto esté en el Classroom, tanto la serie de derivada de aplicaciones y variación de funciones. Bueno, pues me retiro al examen de álgebra. Si no tienen ninguna otra duda, que tengan bonito fin de semana. Nos estamos viendo el próximo día martes para comenzar ya con la parte de geometría analítica. Vamos a empezar con álgebra vectorial, ¿sale? Cuídense mucho, bonito día y bonito fin de semana. Nos estamos viendo por aquí. Bye. Gracias, Gracias por maestro. Hasta todo. luego. Buen día. Bonito día, Hasta cuídense luego, mucho. buen día. Hasta luego.